Bueno, la clase de hoy la partiremos en dos partes. Eh, lo primero que hablaremos en la clase de hoy es acerca del proceso de Gram-Schmidt o dicho de otra forma, es cómo lograr que una base de un espacio o un subespacio sea ortogonal. Entonces, es un problema que podría ser común, ¿cierto? O sea, yo puedo coger una base cualquiera, recordemos que un subespacio vectorial tiene infinitas bases, entonces yo puedo coger una base cualquiera, supongamos que tenemos un espacio de dimensión 4 y yo quiero lograr una base ortogonal, pues la aleatoriedad no es el mejor camino, o sea, no es coger elementos aleatorios hasta que encuentre una o u otro método en general, pues lo que normalmente se utiliza es la ortogonalización bajo un algoritmo sencillo que básicamente lo que hace es, o sea, la filosofía del proceso de Gram-Schmidt es, deme una base cualquiera, o sea, deme una base cualquiera de ese subespacio y siga estos simples pasos y cuando tenga esos vectores que al final le da el algoritmo, él le garantiza que esos si sigue el paso a paso, al final va a lograr ortogonalizar la base. Ahora, los elementos que al final le salgan del proceso de Gram-Schmidt no tienen que ser los iniciales. De hecho, lo normal es que cambien. ¿Ok? Si usted le da una base cualquiera que no sea ortogonal, el proceso de Gram-Schmidt le va a arrojar otra base que probablemente es distinta en casi todos los vectores o todos los vectores de la base. Pero la ventaja es que la base al final va a tener obviamente los mismos vectores de la dimensión del espacio, pero estos van a ser ortogonales, es decir, que el producto punto entre ellos va a ser cero. ¿Ok? Entonces vamos a empezar la clase poniendo esa pregunta, ¿cierto? Que probablemente alguno de ustedes se la haya hecho si ya ha estudiado hasta acá el tema del curso y es cómo, cómo construyo una base ortogonal. Esa es la pregunta, ¿ok? Eso es lo que vamos a responder con este algoritmo. Entonces, esa pregunta se responde con este algoritmo que se llama proceso de Gram-Schmidt. Denme un segundo, yo les escribo bien el apellido, que siempre lo suelo escribir mal. Proceso de Gran Shit. Ok, bueno, la pronunciación se pone a debate. Eh, vamos a hacer este algoritmo. Básicamente lo que nos sugiere o lo único que nos pide como obligación para que el algoritmo funcione es que usted le dé una base ortogonal, una base que usted no sabe si es ortogonal o no, o sea, una base cualquiera. Entonces, empecemos haciendo eso. Sea x1, x2, así sucesivamente hasta xk, una base, una base para un subespacio W contenido en Rn. ¿Ok? Eh, Básicamente es un subespacio, es básicamente que es un espacio vectorial como tal, solamente que está sumergido en Rn. Ahora, eh, se siguen los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es el siguiente, es voy a construir una nueva lista de vectores que van a ser V. El primer vector V1 va a ser igual a X1. ¿Listo? Voy a ponerlo acá con una flecha.
Y es eh, de la siguiente manera. W1 es igual al generado de X1. Listo. Aquí estoy construyendo unos vectores. Noten que acá estoy definiendo unos vectores. Y aquí estoy definiendo unos subespacios. ¿Ok? Estos son subespacios. Y estos de acá son vectores. Y así sucesivamente, en todos los otros pasos vamos a tener exactamente lo mismo. Unos vectores a la izquierda y unos subespacios a la derecha. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a construir un nuevo vector que se llama B2. Pero B2 ya no es el mismo X2. No. Es lo siguiente. Es X2 menos B1 producto punto X2 sobre B1 producto punto B1. Y esto nos va a generar un segundo subespacio que va a ser W2 igual al generado por X1 y X2. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que llevamos, muchachos? Vamos despacio. Lo que dice el proceso de Gram-Schmidt es, yo voy a construir unos vectores acá y unos subespacios acá. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Ok? Entonces, el primer vector va a ser el primer vector de la base, B1. Y los X que esté utilizando en estas fórmulas son los que voy a utilizar para generar este espacio. Entonces noten, ¿qué X estoy utilizando acá? Solo X1. Entonces aquí tengo el generado de X1. Acá, ¿cuántas X estoy utilizando? Pues, ¿cuántas X he utilizado? Perdón. Ya había utilizado 1 y he utilizado 2. Ah, listo. Entonces, como ya has utilizado 2X, entonces vas a generar el segundo espacio que es X1 y X2. Ahora, ¿el tercero qué es? El tercero es B3 va a ser X3 menos B1 producto punto X3 sobre B1 producto punto B1 y esto va a ser menos el... perdón, me faltó algo acá, muchachos, perdón, claro, porque, porque esto no tendría sentido como lo tenemos acá, es porque esto de acá es un vector y esto de acá es un cociente de productos puntos, es decir, que esto es un escalar. Para poder restar esto, esto tiene que ser un vector. Entonces noten que esto de aquí es un escalar, es decir, que esto de acá pertenece a los reales. Y esto al final le va a dar un escalar por un vector que usted ya conoce, que es X1. ¿Ok? Lo mismo acá, esto va a ser en dirección B1 menos B2 producto punto X3 B1, perdón, B2 producto punto B2 en dirección B2. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que realmente está haciendo el proceso de Gram-Schmidt hasta acá? Lo que está haciendo este proceso es que está cogiendo cada uno de los vectores y le está restando la componente que no es ortogonal. Es decir, que cuando recuerden que, que un vector lo puedo ver como el ortogonal y el complemento, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo acá es restando el ortogonal para que el complemento me quede completamente ortogonal a ese vector. Eso es lo que hace básicamente el proceso de Gram-Schmidt. Una forma fácil de entenderlo es que lo que está haciendo este algoritmo es quitarte la parte del vector que no es ortogonal. Al restarle esa parte, automáticamente generas
un vector en los cuales sí son ortogonales. Es decir, en pocas palabras, lo voy a explicar de otra forma. Acá cuántos vectores hemos utilizado, x1, x2 y x3. Esto sería x1, x2 y x3. ¿Qué es lo que me garantiza el proceso de Gram-Schmidt? Vea, que B1 es una base ortogonal para W1. B2 es una base ortogonal para W2. Perdón, no B1, sino que serían estos dos. Serían estos dos. Son una base ortogonal para este espacio. Y estos tres vectores, B1, B2 y B3, son una base ortogonal para W3. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Que si yo sigo haciendo B4, B5, B6, hasta el último X, voy a obtener un espacio, o voy a tener la base del espacio, pero, pero ya ortogonal, o sea, ya de todo el subespacio inicial que comencé, con todo el espacio W. ¿Ok? Lo que estoy haciendo acá es que yo tengo un W. Y entonces lo que estoy haciendo es que lo voy ampliando. Cada vez tengo más. Este sería W1, este sería W2, este sería W3. Y así sucesivamente hasta llegar por acá. Hasta llegar por acá. En el cual cuando ya lo completas, WK, cuando haces K veces, vas a tener el generado de todos los X. Y en el generado de todos los X, pues ya vas a completar la base para todo W. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Acá, el késimo, el késimo vector es el siguiente. Y noten que la fórmula es muy fácil de recordar porque es x3, para el 3 es x3 menos la componente en B1 menos la componente en B2. Y es B1, 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 x3 en dirección B1. B2, 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 x3 en dirección B2. O sea, es muy fácil memotécnicamente recordar esta fórmula. Ahora, en el paso K, ¿cuántos pasos voy a hacer? Tantos como X tenga. Si tengo una base de 10, entonces tengo que hacer 10 pasos. Si tengo una base de 20, tengo que hacer 20 pasos, porque tengo que hacer un vector B por cada X que tenga. Entonces aquí B sub K es igual a... lo voy a escribir de manera general. ¿Okay? El último X de la base menos la sumatoria. Deme un segundo. Voy a escribirlo con esta simbología, pero ya les explico para los que no conozcan este símbolo qué significa. Y desde 1 hasta K menos 1 de B sub I, B sub I, producto punto B sub I, XK, producto punto en dirección B sub I. Muchachos, ¿qué es lo que significa esto? Y esto de acá va a ser W sub K, que es el generado de todos los X1, X2 hasta XK, que es igual a W, ¿ok? Que es el espacio grande que tenemos. Entonces, noten una cosa, muchachos, que es realmente esto que hay acá, cómo se ve. Si a usted le es extraño esta simbología, B sub K, una forma de verlo es XK menos, como esto es una sumatoria y está antecedida por un menos, quiere decir que todos los elementos de adentro, las sumas son negativas. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces esto va a ser B sub 1 producto punto XK sobre B1 producto punto B1 menos B2 producto punto XK B2 producto punto B2. Y así seguimos restando hasta tener
La última que sería b sub k menos 1 producto punto xk. Ok. Y aquí sería b sub k menos 1 producto punto b sub k menos 1. ¿Ok? Todos los b que ya tenías calculado hasta este punto. Claro, si usted está en el paso k es porque ya tenía k menos 1. Entonces va a coger el último x y le va a restar la componente en cada uno de los b que ya había calculado. ¿Ok? Técnicamente no es difícil. ¿Ok? Esto no es difícil, es simplemente de práctica y son unas fórmulas fáciles que se pueden memorizar. Entonces, eh, así tenemos que este conjunto de vectores, el conjunto de vectores b1, b2 hasta b sub k, en cada paso calculamos un vector, son una base ortogonal para W. ¿Ok? Repito, a mí me dan una base de un espacio en Rn cualquiera, W. Una base x1, x2, xk, hasta xk. Entonces, como tengo k vectores, voy a hacer k pasos. En cada paso voy a generar un vector. Entonces, si realmente se dan cuenta, lo único que importa es esto. O sea, quién es B1, B2, hasta BK. O sea, eso es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque al final lo que yo necesito es que yo sé que al final voy a llegar a W. ¿Ok? Y yo ya conozco W porque tengo su base. Entonces realmente a mí los subespacios no me importan. Yo lo que necesito calcular en cada uno de los pasos es el vector de la nueva base ortogonal, que es la que quiero construir. Entonces en el primer paso calculo B1, en el segundo paso B2, en el segundo paso B3 y así sucesivamente hasta el késimo paso en el que calculo el último vector de la base. Y cada uno de esos B1, B2, B4, hasta B sub K, cuando los reúna, al final me van a formar una base ortogonal de ese espacio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que dimensionen que realmente el hacer este proceso es realmente fácil. ¿Ok? Entonces, CAW, CAW contenido en, R2, en R3, ¿cierto? Donde beta es igual a estos vectores 1, 1, 0 y 1, 0, 1. Es una base eh, para W. Entonces, construir una base ortogonal para W. Entonces, noten una cosa, muchachos. Esa base beta no es ortogonal. ¿Por qué no es ortogonal? Porque esa base beta, si usted coge los vectores de la base y le hace producto punto, se da cuenta que el producto punto es 1. Por lo tanto, no son ortogonales. Es decir, generarán y generarán todo el espacio, son linealmente independientes y todo lo que quiera, pero no son ortogonales. ¿Listo? O sea, no son ortogonales. Entonces, vamos a encontrar esto. Solución. Entonces,
aplicamos el proceso, ¿ok? El proceso GS, lo voy a poner así, que es Gram-Schmidt, el que ya habíamos visto. Entonces, en el primer paso, ¿qué es lo que construimos en el primer paso? Voy a construir B1. Listo, recuerden, voy a construir el B1. ¿B1 es igual a quién? A X1. En este caso, ¿quién es X? ¿Quién es X1 y quién es X2? En este caso, vamos a renombrarlo. Es el primer vector de la base y X2 será el segundo vector de la base. ¿Ok? Entonces vamos a seguir la fórmula. Esto va a ser B1 igual a X1. ¿Qué significa eso? Que es el primer vector de la base. Es 1, 1, 0. Listo, terminé. El primero siempre es el más fácil, es coger solamente el mismo vector. Entonces, luego vamos al segundo paso. B2. Cojamos B2, va a ser X2 menos B1, B1 producto punto X2 sobre B1 producto punto B1 en dirección B1. ¿Ok? Recuerden que esto de acá es un escalar. El producto punto es un número real, el producto punto de abajo es un número real. Así que va súper fácil. Noten que el producto punto entre B1 y B1 es un medio. O sea, esto de acá da 2. B1 por B1 da 2. Y B1 por B1 por X2, o sea, X1, ya habíamos dicho que el producto punto entre esto da 2, así que realmente esto es un medio. O sea, vamos a sustituir, esto de acá es B1 es igual a 1, 0, 0, perdón, 1, 1, 1, 0. Esto es X2, esto es esto. Eh, Perdón, ese no es. El otro vector es 1, 0, 1. Es el segundo vector, eso es lo que vamos a llamar ahorita X2, que está acá. ¿Okay? Y a esto le vamos a restar, es decir, lo voy a subrayar para que sepan qué es lo que estoy haciendo acá. Esto es X2 menos eh, el producto punto entre B1 y X2. Pero recuerden que B1 es X1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el producto punto entre X1 y X2? Ya lo habíamos hecho ahorita y rápido. Eso nos da 1. ¿Ok? Y el producto punto entre B1 y B1, o sea, esto me da 2. O sea que esto va a ser un medio. Y esto de aquí le vamos a poner color para que sepamos de dónde sale esto de acá. Y finalmente en dirección B1. Y la dirección B1 es 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ahora, restemos estos dos. ¿Qué nos va a dar? Pues aquí nos va a dar 1 menos un medio, que nos va a dar un medio positivo. Luego nos va a dar 0 menos un medio. O sea que esto nos da menos un medio acá. Y luego nos va a dar luego nos va a dar 1. Y listo. Eso es lo que nos va a dar. ¿Por qué nos da 1, muchachos? Porque es 1 menos un medio de 0, que es 0. Listo. Y eso es todo, muchachos. Noten que B2 y B1 son ortogonales. ¿Qué significa eso, muchachos? Que si usted hace el producto punto entre ellos dos, le va a dar un medio menos un medio. Eso le va a dar 0. ¿Listo? Exactamente. O sea, le va a dar, le va a dar el vector ya ortogonal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente.
Entonces, vamos ya a concluir. Les había dicho cuántos pasos tiene que tener el proceso, tantos como vectores tenga la base. Nuestra base tenía dos vectores, entonces simplemente tenemos dos pasos. Si tuviéramos tres, entonces teníamos que calcular B3. Si tuviéramos cuatro, tendríamos que calcular pues cuatro pasos, cuatro vectores. Por lo tanto, B1 y B2 son una base ortogonal para W. Así de sencillo, muchachos. Realmente lo que usted necesita aprenderse es la fórmula. Usted lo único que necesita es aprenderse la fórmula y recordar que la fórmula la tiene que aplicar para tantos vectores como vectores tenga la base. Listo, si la base es de dimensión K, usted tiene que aplicar esa fórmula hasta el paso K. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar de otro pequeño temita. El segundo, yo les había dicho que esta clase se partía en dos. El primer tema era el proceso de ortogonalización de una base. El segundo tema, vamos a hablar de matrices ortogonalmente diagonalizables. ¿Listo? Si ustedes van a la teoría, muchachos, en la teoría hay muchos ejercicios, hay realmente el desglose, las demostraciones. Yo les recomiendo que vayan y lo lean, porque realmente es importante que lean las demostraciones, que vean realmente cómo se está operando matemáticamente cada una de esos resultados. Pero lo que yo les voy a traer aquí, muchachos, es la síntesis de lo que usted necesita. Es decir, usted necesita por lo menos saber la definición y el resultado más importante. Y hacemos un ejercicio de cómo utilizar esa definición. O sea, cuáles son los ejercicios que realmente le pueden salir en un examen. Entonces, vamos a hablar acá de matrices diagonalizables. Matrices diagonalizables. Listo. Entonces, ortogonalmente. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es una matriz ortogonalmente diagonalizable, diagonalizable ortogonalmente? ¿Cómo se obtienen las matrices para la definición de diagonalizable ortogonal? Y una equivalencia o cómo ver visual o trabajar la diagonalización ortogonal. Ok, vamos a empezar entonces con la definición. Definición. Sea una matriz cuadrada. Ok, vamos a hablar de matrices cuadradas. Sea A una matriz n por m. Ok, es una matriz. Pongámoslo de los números reales. Ok, entonces es n por m. N por n, o sea que es cuadrada, tiene el mismo número de filas que columnas. Decimos que es diagonalizable, que A es diagonalizable ortogonalmente si A es igual a Q por D por Q transpuesta, que es igual a Q por D por Q inversa. Entonces noten que realmente aquí lo que estamos diciendo es que Q es ortogonal. Con Q, matriz ortogonal, claro, porque noten que
En las dos igualdades lo único que cambia es que en una aparece Q transpuesta y en la otra Q inversa. Eso quiere decir que la matriz es ortogonal. Y finalmente D es una matriz diagonal. Y D es una matriz diagonal. Es decir, es semejante a una matriz. Lo que está diciendo acá es que la matriz A es semejante a una matriz diagonal, pero no solamente es semejante, sino que es semejante, o sea, no solamente es diagonalizable, sino que la matriz se deja diagonalizar con una matriz que es ortogonal. Eso es lo que quiere decir esta definición. D es, D es matriz diagonal. Y entonces, realmente si usted es muy suspicaz, se preguntará, ¿y eso para qué lo necesito? O sea, realmente, o sea, ¿por qué me complicaría yo la vida haciendo esto? ¿O qué equivalencia hay? ¿O cómo lo trabajo realmente fácil? Porque uno diría, no es que como yo, si a mí me dan una matriz, ahorita vemos cómo calcular Q y cómo calcular D, es realmente muy fácil, pero ¿cómo sabe uno que esas Q y esas D existen? ¿Cierto? Es lo primero que uno se pregunta, venga, si la matriz está, ¿cómo yo sé que puedo construir la matriz Q y la matriz D? O sea, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Cómo, qué tengo que hacer? Pues este teorema es realmente el que resuelve todo. Teorema. Este teorema nos dice lo siguiente. Sea A una matriz cuadrada, ¿ok? Entonces, A es diagonalizable ortogonalmente, ortogonalmente, si y solo si A es simétrica. ¿Okay? Recordemos que ser simétrica es que A es igual a su transpuesta, ¿cierto? O sea que cuando yo transpongo la matriz permanece exactamente igual. Y eso es muy fácil de detectar, o sea, que una matriz sea simétrica es probablemente lo más fácil y obvio que tenemos hasta ahora en el curso. ¿Ok? Entonces, algo que es tan simple de ver como la simetría en una matriz me habla de un concepto mucho más allá, que la matriz es diagonalizable y es diagonalizable ortogonalmente, solo con el hecho de ser simétrica. Eso es lo que me dice el teorema, ¿ok? Y es muy potente, porque simplemente me clasifica todas las matrices que son diagonalizables ortogonalmente. Y yo ya sé que ser simétrico es equivalente a ser diagonalizable ortogonalmente. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que realmente entiendan cómo se utilizan estos dos resultados importantes que tenemos hasta acá. Ok, vamos a calcular este ejemplo. Ejemplo. Comprobar si A es diagonalizable ortogonalmente y calcular las matrices Q y D. Tal que A sea igual a Q por D por Q transpuesta. Listo. Para esto. Que es igual a lo mismo que Q por D por Q inversa. O sea que me están diciendo que calcule Q y D, pero siempre y cuando existan, pues porque me están preguntando si es diagonalizable o no. Donde A es igual a la siguiente matriz. Entonces denme un momento que lo tengo por acá escrito.
Listo. Entonces la matriz que tenemos es esta. 1, 2, 2, menos 2. ¿Ok? Noten, noten que esto es una matriz claramente simétrica. Porque cuando yo le saco la transpuesta a esa matriz, me da exactamente la misma matriz. ¿Listo? O sea, a ojo es fácil de verlo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que la columna es lo mismo que la fila. O sea, la fila 1 es lo mismo que la columna 1. 1, 2, 1, 2. Y la segunda fila es igual a la segunda columna. 2 menos 2 menos 2, 2 menos 2. Ya con eso es inmediato que la matriz es simétrica. Entonces, pongamos aquí la solución. Entonces, aclarémoslo. A es simétrica. Entonces, ¿por qué? Digamos por qué. Porque A es igual a A transpuesta. Pues no lo va a calcular porque eso a ojo se ve, pues. Listo, que la fila es igual a la columna. Las filas son iguales a las columnas. Listo. Por lo tanto, existe Q y D. O sea, existen esas dos matrices. Entonces vamos a calcular Q. Entonces, para calcular estas matrices, necesitamos los valores y vectores propios. Y vectores propios de A. ¿Qué significa los valores y vectores propios? Entonces, muy sencillo. Recuerden que en MATLAB podemos calcular los valores y vectores propios de una matriz. ¿Ok? ¿Con qué comando? Recuerden, si no recuerdan eso, váyanse a la clase. En MATLAB podemos utilizar el comando EIG de la matriz y nos arroja los vectores propios y los valores propios de la matriz. Nos hace toda la descomposición. Si no, recuerden que realmente los valores propios son las raíces del polinomio característico y los vectores propios son la base de los espacios propios del- de la matriz. Pues, todo eso fue la teoría que vimos en la clase de valores y vectores propios. Pero recuerden que al final lo que dijimos es, recuerden que MATLAB le ayuda a calcular eso. El comando, repito, el comando EIG, este comando EIG de la matriz, en MATLAB, EIG, eso es porque en la literatura también se suele llamar eigenvalor eigenvector, en vez de valor y vector propio. Por eso MATLAB utiliza el EIG. El EIG de A y el EIG de A le va a dar automáticamente en MATLAB los vectores y valores propios. Entonces, esos son los que yo voy a escribir acá. Lo que me va a dar este comando allá de la matriz. Entonces, los valores propios de la matriz es un polinomio de grado 2 porque la matriz es 2 por 2, entonces me va a dar los siguientes valores propios. Me va a dar el lambda 1, que el lambda 1 es igual a menos 3, y me va a dar lambda 2, que es igual a 2. Y en vectores propios me va a dar B1, que es el valor propio asociado a es el vector propio asociado a este valor propio lambda 1, que es 1 menos 2. Y posteriormente me va a dar B2, que es 2, 1. ¿Okay? B1 es asociado a lambda 1
y B2 es asociado a lambda 2. Y esos son los dos vectores y valores propios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construimos la matriz Q? La matriz Q es realmente la que nos preocupa. Entonces, yo necesito que los vectores B1 y B2 sean ortogonales y además sean de norma 1, es decir, que sean ortonormales. Ya los vectores B1 y B2 son ortogonales, necesito normalizarlos. Es decir, que la norma de B1 y B2 sean 0. O sea, noten que B1 producto punto B2 ya es 0. Es decir, que ya son ortogonales. Lo que necesito ahora es que sean normales también. Que sean a la vez ortogonales y sean normales, o sea, que sean ortonormales. ¿Cómo logro yo normalizar los vectores? De la siguiente manera. Ahora construimos este vector. El 1, ¿1 qué es? Es B1 dividido sobre su norma. Es el mismo vector, o sea, lo que estoy cogiendo es, yo tengo un vector acá que se llama B1 y lo estoy dividiendo por su norma, me va a dar un vector igualito, pero de norma 1. Es decir, un vector que va en la misma dirección, pero ya que su norma es 1. ¿Listo? Porque estoy prácticamente dividiendo en unidades el vector. Entonces, el vector grande que ya tenía, que es B1. Ahora, esto de aquí, ¿qué me va a dar? Esto de aquí me va a dar lo siguiente. Primero, la norma es 5 del vector, o sea que esto va a ser 1 sobre raíz de 5. Y me va a dar el vector B1, que el vector B1 es 1 menos 2. ¿Ok? Esto es U2, U1, perdón, y U2 va a ser la norma, la normalización de B2. O sea que U2 va a ser igual a B2 dividido la norma de B2. Lo mismo, la norma de B2 es raíz de 5 y el vector es 2, 1. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir lo siguiente. Cuando yo saco la norma de esos dos vectores, la norma de esos dos vectores es 1. O sea, incluso lo puede hacer a mano, muchachos. Si quieren lo hacen o lo calculan en MATLAB. La norma de U1 y U2 son 1 y además son ortogonales. Haga el producto punto entre... O sea, la norma así, es más, lo voy a escribir acá. U1 producto punto U2 es igual a 0 y la norma de U1 es igual a la norma de U2 que es igual a 1. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder formar una matriz ortogonal. ¿Y cómo formamos la matriz ortogonal? Por lo tanto, Q es la siguiente matriz. Q se forma con los vectores U1, U2. Si usted hubiese tenido 4 vectores, pues pone U1, U2, U3, U4. ¿Cierto? O sea, tantos vectores como tenga. Y los vas a acomodar en columnas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que vas a tener acá una columna. Significa que la matriz no es más que 1 raíz de 5. Recuerden que esta es la entrada, 1 sobre raíz de 5 por 1. ¿Qué me da? Pues 1 raíz de 5. Aquí que me va a dar menos 2 raíz de 5. Esto es U1. U1. Ahora vamos por U2. ¿U2 qué es? Pues lo mismo. 2 raíz de 5 y 1 raíz de 5.
esa matriz es ortogonal. ¿Por qué es ortogonal? Porque los vectores columna son ortogonales y de norma 1. Entonces esa matriz va a ser ortogonal. Eso quiere decir que la inversa de Q es igual a su transpuesta. ¿Listo? Lo pueden hacer a mano si lo dudan. Y la diagonal, la matriz diagonal es muy fácil porque la matriz diagonal es lambda 1, lambda 2, que son los valores propios. ¿Cuáles son los valores propios? Los valores propios son -3, 0, 0 y 2. Usted simplemente pone los valores propios en la diagonal y listo. Esta es la descomposición ortogonal, diagonal, esa es la descomposición diagonal ortogonalmente de la matriz inicial que teníamos A. O sea, ahí perdona, pero es que es difícil conjugar esos adjetivos así. Concluimos que A es igual a Q por D por Q transpuesta, que es igual a Q por D por Q inversa. La matriz Q es ortogonal. Y aquí vamos a ponerlo, la matriz es diagonal. Claramente es diagonal, ¿cierto? Pues no hay discusión. Entonces, vamos a repasar realmente qué es lo que hicimos en este ejercicio. Lo que hicimos en este ejercicio es lo siguiente. Yes. Primero, yo tengo que la matriz A es una matriz que me están dando, perdón, aquí me la están dando, que es una matriz que me preguntan si es o no diagonalizable ortogonalmente y en caso de que sea diagonalizable ortogonalmente, calcular la descomposición QD de esa matriz. Ahora, la matriz, lo primero que dijimos es si es diagonalizable ortogonalmente, porque el teorema que habíamos visto ahorita nos decía que esa matriz es diagonalizable ortogonalmente si solamente si es diagonal, perdón, es simétrica. Y la matriz A claramente es simétrica. A es igual a su transpuesta. Como A es igual a su transpuesta, entonces podemos comenzar a buscar la matriz Q y D de la diagonalización, de la descomposición. Si la matriz A no es simétrica, o sea, si usted dice no, es que A es distinto de A transpuesta, si eso llega a ocurrir, muchachos, entonces no se desgaste buscando Q y D. Q y D no existen. ¿Listo? Si no, eso no existe. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar la matriz Q, que es la matriz ortogonal. Es decir, es la matriz donde vamos a construir unas columnas en la matriz que son ortogonales y que son ortonormales. O sea, es decir, que son ortogonales entre sí y además tienen norma 1. Entonces vamos a empezar con los valores y vectores propios de la matriz. Estos son los valores propios, estos son los vectores propios. Recuerden que esto se puede sacar de MATLAB con E y G de A. O si bien se van a hallar las raíces del polinomio característico de A, pues en las notas está, se pueden devolver a la clase de valores y vectores propios y ahí van a encontrar todo el desglose de cómo encontrar esos valores y vectores propios. Listo. Ahora, lo que dijimos es, claro, note que B1 producto punto B2 es 0, es decir, ya son ortogonales. Ahora necesito normalizarlos, es decir, que tengan norma 1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a construir unos vectores más chiquitos en la misma dirección que tengan norma 1. ¿Y cómo los hacemos? Pues cogemos B1 y lo dividimos por su norma y luego cogemos B2 y lo dividimos por su norma. Eso nos da dos vectores U1 y U2. ¿Ok? Ahora, el vector U1 y U2
son las columnas de la matriz Q. ¿Por qué? Porque ya estos vectores tienen norma 1, son ortogonales. Claro, son ortogonales porque están en la misma dirección de los vectores B1 y B2, que ya eran ortogonales, y adicionalmente tienen norma 1. Entonces ya los vectores U1 y U2 son ortonormales. Como son ortonormales, cuando yo forme la columna acá, me va a dar una matriz Q que es ortogonal, ¿ok? Y la matriz diagonal es muy fácil porque simplemente poner los valores propios en una diagonal y listo, muchachos. Esa es la descomposición de manera, es la diagonalización ortogonalmente de la matriz A. Listo. ¿Qué significa eso? Que A es igual a Q por D por Q transpuesta, que es igual a Q por D por Q inversa. En pocas palabras, A es semejante a una matriz diagonal donde la matriz asociada a la diagonalización es una matriz ortogonal. ¿Y por qué se da eso, muchachos? Eso se da porque la matriz inicial era simétrica. ¿Listo? Quiere decir que la matriz inicial A es igual a A transpuesta. Solamente por esa razón es que pudimos hacer todo ese tratamiento. Pero si se dan cuenta, muchachos, realmente lo que estamos haciendo aquí simplemente es dar un pasito más allá en la descomposición de una matriz. ¿Ok? De una matriz diagonalizable. O sea, la matriz ya es diagonalizable. Pero la matriz no solamente es diagonalizable, sino pues que admite una diagonalización ortogonalmente. Pues es un pasito adicional. Y ese pasito adicional es dividir cada uno de los vectores propios por su norma. Ese es el paso adicional que hay que hacer. Pero no es nada más, no hay nada más nuevo en este proceso. O sea, ya sabíamos de las clases anteriores cómo diagonalizar una matriz. O sea, cómo hallar su descomposición de una matriz por una diagonal donde la matriz inicial fuera semejante a esa matriz diagonal. Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Listo, muchachos. Entonces, la clase de hoy la sintetizamos en esos dos conceptos. Primero, en el concepto de cómo ortogonalizar una matriz. Cómo ortogonalizar una base. Si yo tengo una base y quiero construir una base ortogonal, ¿cómo la logro? Pues con este proceso, el proceso de Gram-Schmidt, que lo que nos hace es decir, vea, por cada elemento de la base, lo que voy a hacer es un paso, voy a generar un vector y al final esos vectores que yo genero, pues me van a dar una base nueva para el espacio que ya es ortogonal. Y adicionalmente lo que vimos es cómo diagonalizar ortogonalmente una matriz. Una matriz es diagonalizable ortogonalmente solamente si la matriz es simétrica. Y cuando la matriz es simétrica, pues admite esa descomposición. Y la descomposición simplemente es calcular los valores y vectores propios, normalizar los vectores propios y listo, construir la matriz Q y la matriz D. Ya, así de sencillo. La clase de hoy se sintetiza en eso. Si usted entiende estos conceptos, muchachos, puede ir a la teoría, a los ejercicios y va a notar que realmente es fácil. ¿Listo? Yo que les recomiendo que a partir de estos conceptos básicos que yo le doy en clase, se vaya a hacer ejercicios. Vaya y busque más ejercicios, los que están en el taller, en la teoría, para que realmente evalúe si usted entendió los conceptos o si aún tiene falencias o preguntas. ¿Ok? Listo, muchachos. Hasta acá llega la clase de hoy.